Prepárate para embarcarte en el mayor viaje de la humanidad. Vamos a explorar la Biblia de una manera épica, desde la creación del mundo en el jardín del Edén hasta la resurrección de Cristo. Imagina una saga llena de héroes, profetas y el propio Hijo de Dios, revelando secretos y milagros que transformarán tu vida. Si siempre has tenido dificultades para entender la Biblia, este video es para ti. Descubre la historia sagrada como nunca antes, con una comprensión profunda e inspiradora de las Escrituras. Abre tu corazón y deja que la palabra de Dios te guíe. Comencemos este viaje transformador ahora mismo. Todo comenzó al principio, cuando solo existía Dios, el Creador eterno y todopoderoso. Con un simple mandato, trajo a la existencia los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra seca, y llenó el mundo con una infinita variedad de seres vivos. En el sexto día, en una demostración de amor y creatividad divina, Dios moldeó al hombre del polvo de la tierra a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso de belleza indescriptible, donde vivían en perfecta armonía con la naturaleza y en comunión directa con Dios. Sin embargo, la historia dio un giro dramático cuando, seducidos por la serpiente, desobedecieron el único mandato que Dios les había dado. Al comer del fruto prohibido, trajeron el pecado y la muerte al mundo, rompiendo la armonía original. Expulsados del Edén, Adán y Eva enfrentaron las duras realidades del pecado, dolor, sufrimiento y separación de Dios. Desde ese momento, la narrativa bíblica se desarrolla como un gran plan de redención, donde Dios, en su infinita misericordia, comienza a trabajar para restaurar a la humanidad a su gloria original. Este es el comienzo de una saga épica de amor, juicio, esperanza y salvación que abarca milenios, culminando con la venida de Jesucristo, el Redentor prometido. En su infinita sabiduría y amor, Dios eligió a un hombre para iniciar la línea que llevaría a la redención de la humanidad: Abraham. Llamado desde Ur de los Caldeos, Abraham obedeció a Dios y dejó su tierra natal para seguir un destino desconocido, guiado solo por la promesa divina de que sería el padre de una gran nación. A los 75 años, Abraham emprendió este viaje de fe, levantando altares a Dios donde quiera que iba. Su fe fue puesta a prueba muchas veces, especialmente cuando, en su avanzada edad, recibió la promesa de un hijo con su esposa Sara. A pesar de las dudas y los largos años de espera, Dios cumplió su promesa, e Isaac nació, el hijo de la promesa. Isaac, a su vez, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Dios eligió a Jacob, renombrándolo Israel, para continuar la promesa. Jacob tuvo 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entre ellos José se destacó. Vendido como esclavo por sus hermanos, José terminó en Egipto, donde, a través de una serie de eventos divinamente orquestados, se convirtió en el segundo hombre más poderoso del país. Durante una gran hambruna, su familia vino a Egipto en busca de alimento, y José, ahora gobernante, arregló para que se establecieran en la tierra de Gosén. Así, 70 personas de la familia de Jacob se mudaron a Egipto, donde prosperaron y se multiplicaron. Después de la muerte de José, sin embargo, un nuevo faraón que no conocía a José esclavizó a los israelitas. El pueblo de Israel clamó a Dios por liberación, y Dios levantó a Moisés, un hombre hebreo criado en la corte egipcia, para guiarlos a la libertad. A través de Moisés, Dios realizó poderosos milagros, incluidas las 10 plagas de Egipto, culminando con el paso por el Mar Rojo. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas peregrinaron por el desierto hacia la tierra prometida, recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí, que estableció los fundamentos de su identidad y relación con Dios. Este viaje moldeó a Israel como el pueblo elegido de Dios, destinado a ser luz para las naciones
y atraer al mundo al Mesías prometido, que cumpliría la redención iniciada por Abraham. Después del liderazgo de Moisés y Josué, Israel entró en la tierra prometida y comenzó un período de conquista y asentamiento. Sin embargo, la estabilidad espiritual fue temporal, y el ciclo de fidelidad y rebelión se repitió durante la era de los jueces. El pueblo de Israel, deseando ser como las naciones vecinas, pidió un rey para gobernarlos. Dios, respondiendo a su petición, instruyó al profeta Samuel a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó con un reinado prometedor, pero rápidamente se desvió de la obediencia a Dios, lo que llevó a su rechazo como rey. En su lugar, Dios eligió a David, un joven pastor de Belén conocido por su corazón conforme a la voluntad de Dios. David, ungido por Samuel, inicialmente sirvió en la corte de Saúl y ganó fama al derrotar al gigante Goliat. Después de la muerte de Saúl, David se convirtió en rey y unificó las tribus de Israel, estableciendo Jerusalén como la capital. Su reinado estuvo marcado por conquistas militares, crecimiento territorial y un profundo celo por Dios. David trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén y deseaba construir un templo para Dios, pero fue su hijo, Salomón, quien realizó esta obra. A pesar de sus grandes logros, David también cometió graves pecados, pero su sincero arrepentimiento lo mantuvo en la gracia de Dios. Salomón, el sucesor de David, es conocido por su sabiduría divina, riqueza y por el magnífico templo que construyó en Jerusalén. Su reinado trajo paz y prosperidad a Israel. Sin embargo, sus numerosas esposas extranjeras lo llevaron a la idolatría, desviando su corazón de Dios. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a la imprudencia de su hijo Roboam, resultando en dos reinos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Durante estos periodos tumultuosos, Dios levantó profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad. Profetas como Elías y Eliseo en el reino del norte confrontaron la idolatría y la injusticia, mientras que Isaías, Jeremías y otros profetas en Judá advirtieron sobre el juicio inminente y ofrecieron esperanza de restauración. Los profetas denunciaron la corrupción, la opresión y la infidelidad del pueblo y de los reyes, siempre señalando al futuro Mesías que traería redención. La historia de los reyes y profetas de Israel es una narrativa de gloria y caída, obediencia y rebelión, mostrando la persistencia del amor y la justicia de Dios. Usó a los reyes para gobernar y a los profetas para guiar, manteniendo viva la promesa de un Salvador que vendría para redimir a la humanidad y establecer un reino eterno de paz y justicia. La desobediencia continua del pueblo de Israel y Judá los llevó al juicio de Dios. Los reyes de ambos reinos, con pocas excepciones, se desviaron hacia la idolatría y la injusticia, a pesar de las repetidas advertencias de los profetas. En el reino del norte, Israel, la situación se deterioró rápidamente bajo una sucesión de reyes impíos. En respuesta, Dios permitió que el poderoso imperio asirio invadiera y destruyera Israel en 722 a.C., exiliando al pueblo y dispersándolo entre las naciones. Las 10 tribus del norte se perdieron en la historia, conocidas como las tribus perdidas de Israel. En el reino del sur, Judá, la resistencia duró más tiempo, pero la idolatría y la corrupción finalmente trajeron un juicio similar. Profetas como Jeremías advirtieron sobre la destrucción inminente, pero sus mensajes fueron ignorados. En 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y exilió al pueblo de Judá a Babilonia. Este período, conocido como el cautiverio babilónico, duró 70 años, según lo profetizado por Jeremías. Durante el exilio, Dios continuó hablando a su pueblo a través de profetas como Ezequiel y Daniel. Ezequiel, con sus visiones de esperanza y restauración, mantuvo viva la promesa de un futuro glorioso para Israel. Daniel,
en la corte babilónica, no solo mantuvo su fe, sino que también reveló planes divinos para el futuro, incluida la venida del Mesías. Después de 70 años, según la profecía de Jeremías, Dios usó al rey Ciro de Persia para permitir el regreso de los exiliados. Ciro emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos regresaron en 3 olas principales. Zorobabel lideró la primera ola e inició la reconstrucción del templo, enfrentando oposición, pero perseverando con la ayuda de los profetas Ageo y Zacarías, quienes alentaron al pueblo a completar la obra. Esdras, un escriba dedicado, lideró la segunda ola, trayendo una renovación espiritual a través de la enseñanza de la ley de Dios. Nehemías, con permiso real, lideró la tercera ola y supervisó la reconstrucción de los muros de Jerusalén, garantizando la seguridad de la ciudad e inspirando un avivamiento espiritual. El regreso del exilio no solo restauró la presencia física de los judíos en la tierra prometida, sino que también inició un período de renovación espiritual. A pesar de los desafíos continuos y la oposición externa e interna, los judíos reafirmaron su pacto con Dios, purificaron su culto y esperaron ansiosamente la venida del Mesías. La era postexílica solidificó la identidad judía y preparó el camino para los eventos que culminarían en el Nuevo Testamento y la llegada de Jesucristo. En la plenitud de los tiempos, según las profecías, Jesucristo nació en Belén, en un humilde pesebre. Hijo de María, concebido por el Espíritu Santo, Jesús fue criado en Nazaret y a los 30 años comenzó su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, con la proclamación celestial de «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Jesús comenzó a enseñar, predicar y realizar milagros que confirmaban su divinidad. Curó a los enfermos, expulsó demonios, dio vista a los ciegos e incluso resucitó a los muertos, demostrando compasión y poder divinos. Jesús eligió a 12 discípulos, entrenándolos para continuar su obra. Sus parábolas y sermones, como el Sermón del Monte, revelaron verdades profundas sobre el reino de Dios. Sin embargo, el mensaje de Jesús confrontó a los líderes religiosos de la época, llevándolos a conspirar contra él. Traicionado por Judas, uno de sus discípulos, Jesús fue arrestado, juzgado injustamente y condenado a muerte por crucifixión. Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó, venciendo al pecado y la muerte, y apareciendo a sus discípulos y muchos otros, demostrando que era verdaderamente el Hijo de Dios. Antes de ascender al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, prometiendo estar con ellos hasta el fin de los tiempos. La venida de Jesús cumplió las antiguas profecías e inauguró una nueva era de esperanza y salvación para toda la humanidad. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos esperaron en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre ellos con poder, capacitándolos para hablar en varios idiomas y proclamar el Evangelio con valentía. Pedro, lleno del Espíritu, predicó a la multitud y unas 3,000 personas se convirtieron ese día, marcando el nacimiento de la iglesia. La comunidad cristiana en Jerusalén crecía rápidamente, viviendo en unidad, compartiendo todo y testificando muchos signos y maravillas. A medida que aumentaba la persecución contra los cristianos, muchos fueron dispersados, llevando el mensaje de Jesús a otras regiones. Felipe predicó en Samaria, rompiendo barreras étnicas y culturales, y Pedro tuvo una visión que lo llevó a comprender que el Evangelio era para todos, judíos y gentiles. La conversión de Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia, fue un punto de inflexión. Renombrado Pablo, se convirtió en el mayor misionero cristiano, estableciendo iglesias en todo el Imperio Romano. Los viajes misioneros de Pablo, junto con Bernabé, Silas y otros, llevaron el Evangelio a lugares como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma.
Las cartas de Pablo a las iglesias, conocidas como epístolas, proporcionaron enseñanzas e instrucciones que moldearon la doctrina y la práctica cristiana. La iglesia primitiva enfrentó persecuciones severas, pero creció en número y fe, extendiéndose por todo el Mediterráneo. La expansión de la iglesia no fue solo geográfica, sino también teológica. Los primeros concilios y debates ayudaron a definir la ortodoxia cristiana y a combatir las herejías. El mensaje central de salvación a través de Jesucristo, el Mesías resucitado, transformó vidas y culturas. La iglesia, nacida en Jerusalén y extendida por todo el mundo, se mantuvo firme en su misión de testificar del amor y la gracia de Dios, cumpliendo la gran comisión de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. El viaje a través de la historia bíblica es una odisea de fe, esperanza y redención, una narrativa divina que comienza con la creación y culmina en la victoria sobre el pecado y la muerte a través de Jesucristo. A lo largo de los milenios, vemos la poderosa mano de Dios guiando a su pueblo, corrigiendo, enseñando y finalmente enviando a su propio Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. Desde la promesa hecha a Abraham hasta el cumplimiento de esa promesa en Cristo, la Biblia nos muestra que Dios es fiel y justo, que su misericordia dura para siempre y que su plan de salvación es perfecto. Cada historia, cada personaje, cada profecía apunta al amor redentor de Dios y nos invita a formar parte de esta historia eterna. El mensaje de la Biblia es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Nos llama a vivir una vida de fe, a buscar la justicia y a amar incondicionalmente, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si has sido tocado por esta historia y aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, no hay mejor momento que ahora. Abre tu corazón a Él, arrepiéntete de tus pecados y experimenta la transformación que solo Él puede traer. Jesús ofrece una nueva vida, llena de propósito, paz y esperanza. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él está esperando para escucharte. Si ya eres un seguidor de Cristo, este es el momento de profundizar aún más en tu fe. Comparte este video con tus amigos y familiares. Participa en las discusiones en los comentarios y ayuda a difundir el mensaje del Evangelio. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Dale me gusta al video y activa las notificaciones para mantenerte actualizado. Juntos, podemos continuar la misión de Jesús, llevando las buenas nuevas a todas las naciones. Muchas gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la Biblia. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y que tu fe siga creciendo. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más secretos y maravillas de las Escrituras. Hasta entonces, que la paz de Cristo esté contigo.